Un cálido saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Osvaldo Navarro Veloz, soy artista y activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Me acompañan Marta Adela Tamayo González y Manuel Cuesta Morúa. Esto es En Casa, un espacio paralelo al podcast del Foro Permanente de Derechos Humanos, y estaremos abordando hoy la actual situación en Cuba. En breve regresamos. Reiteramos los saludos. Han sido días bastante duros, fuertes, intensos para toda la ciudadanía y el pueblo cubano de manera general. Y quisiera preguntar, para empezar con Manuel esta vez, ¿a qué se debe esta crisis en Cuba? ¿Cuáles son los antecedentes que hay, que conoces sobre esta crisis? Y que nos abordes un poco sobre este asunto. Sí, mira, la situación, y gracias por poner En Casa en función de cómo están nuestras casas, ¿no? Cómo están los hogares del país y su gente. Mira, la situación es acumulativa. Tiene mucho que ver con la mecánica, la mentalidad, la lógica de este gobierno. Es un gobierno que improvisa para durar. Como tiene todo el control del país, pues anda todo el tiempo posible improvisando y no pensando en el largo plazo, en la visión. Y entonces las 8 termoeléctricas de Cuba, una vez construidas, fueron olvidadas por la lógica de esta improvisación. La revolución, dicen ellos, siempre tiene una tarea que cumplir, adelante, una misión, y nada los puede detener. Y no los detuvo mirar hacia atrás y revisar las termoeléctricas. Y empezaron a fallar. En los 90 se vio con mucha claridad. De hecho, 2 al menos de estas termoeléctricas casi culminaron de construirse cerca de los 90. Tenemos la de Matanza, la Guitera, que terminó por allá por el 88. Tenemos la Felton, que empezó por allá por el 81, 82. Después fue interrumpida, porque siempre la improvisación cubana molesta a los inversores. En este caso, la Felton era de inversores, los polacos estaban trabajando mucho en esto. Y en esa época ya empezaron a presentar problemas. La respuesta del gobierno fue la improvisación. Recordarán que Fidel Castro lo que hizo fue comprar grupos electrógenos, trajo a los surcoreanos acá. Esos grupos electrógenos eran de Surcorea, la excelencia tecnológica, pero no eran para que sirvieran como base para la producción de corriente en el país. Eso es complementario, eso es para ayudar, para sustituir en momentos en que pueda fallar el sistema eléctrico nacional. Rápidamente conectas y continúa dando energía y no pasa nada y repara. Pero lo convirtieron en la base. Muchos expertos, eso sí es verdad, dijeron que eso no debía ser así, que había que hacer una inversión profunda. Y en eso apareció Rusia. Rusia dedicó un crédito de 1.200.000 millones de dólares, rublos de la época, para reparar y entonces construir otros bloques. Pero el gobierno cubano tenía que conseguir el 20% inicial de algún inversor privado para que eso activara esa millonada de dinero para reconstruir el sistema. Obviamente el gobierno cubano no lo consiguió porque ha tenido problemas históricos con el pago de la deuda. Resultado que los rusos en realidad no dieron esa cantidad de dinero porque no había esa confianza. No, definitivamente, ¿qué va a pasar? Sí dieron algo para ponerle parches a esta termoeléctrica, pero de parche no puede vivir el sistema eléctrico nacional de ningún país, menos Cuba. Entonces, todo esto ha venido a salir ahora.
Luego hicieron inversiones donde no debían, que fue en esos grandes hoteles para el turismo. En realidad no debían, porque el turismo aquí se podía mantener con ese sistema que existe de Airbnb, ¿no? Reconstruir las grandes casonas en las grandes ciudades, y eso iba a traer más turistas y un par de hoteles. Eso sobrecargó definitivamente el sistema eléctrico. Y la genialidad de Fidel Castro, siempre entre comillas, de que todo el mundo cocinara con ollas eléctricas. Si no atiendes este proceso, pues claro, te encuentras con lo que vemos hoy. Como no tenemos gobiernos competentes, un gobierno competente, incluso si quiere desarrollar algo así como el turismo y la biotecnología, sabe que eso reclama mucha energía. Hubiera puesto la inversión mínima, no en ese hotel de la Torre K en el Vedado, sino inversión mínima en construir, digamos, a partir de 2019 o 2018, una nueva termoeléctrica. Se demoran 2 o 3 años con una inversión seria. Y ahora tendríamos una termoeléctrica que valiera la pena. Entonces nos encontramos con esta crisis que nos está golpeando, que ha golpeado fundamentalmente a las familias. Y esto es importante, el concepto de familia. No es que me haya golpeado a mí porque no me permitió terminar un trabajo en una computadora o editar. A mí me gusta hip hop. Editar una canción de hip hop. No. Golpeó a familias enteras en todo el país. Y eso es serio. Y como no tenemos un gobierno competente que además sea maduro, que asuma su responsabilidad, nos encontramos en una situación terrible. Ahora mismo, una situación terrible. En ninguna nación, yo estuve mirando un poco, investigando, en muchos países se va la corriente, ¿eh? Puede haber un fallo, los elementos, la naturaleza, etcétera, dañan el sistema eléctrico, y eso ha pasado en Madrid, eso ha pasado en Nueva York, bueno, en Australia no tanto, por alguna razón que comentaré ahorita, pero ha pasado en cualquier lugar. Pero que se vaya, que un país entero pierda la corriente durante 3 días, casi 4, yo diría. Eso nunca, eso es inédito. E incluso para ellos mismos es un problema, porque es un problema de seguridad nacional. Lo que pasa es que Cuba no está en guerra, pero si estuviera en guerra y pasa eso, sabes las consecuencias que habrían traído. Pero lo fundamental, esa guerra del Estado contra la sociedad y contra la economía ha generado este gran problema que nos está afectando y que yo creo que requiere toda la solidaridad, ¿no? Y eso creo que es importante, la solidaridad de aquellos que, como ese lema del feminismo que se está montando de qué puedo hacer por ti, ¿no? Esa solidaridad de qué puedo hacer por ti, yo creo que es importante de parte de nosotros hacia nosotros mismos y con la gente que podamos ayudar y que podamos al menos acompañar en este minuto, en este momento terrible. Nunca mejor dicho, Manuel, porque la sociedad civil o los grupos organizados de sociedad civil, nosotros también estamos en una situación vulnerable y somos parte de la ciudadanía con los mismos problemas que todas y todos los cubanos. Marta, monitoreo y observación ante toda esta situación de país, ODE y COPE venían realizando pues la observación electoral y también colocando en las redes sociales un programa Veeduría Electoral Ciudadana. Cuéntanos un poco, antes de todo este proceso, cuáles fueron los resultados que pudieron, digamos, obtener desde OICOPE, y me interesaría muchísimo que nos contara si los planteamientos ciudadanos, esos que se observaron en las asambleas que tenemos enumeradas, tienen que ver con todo esto que está aconteciendo también dentro del contexto cubano. Sí, nosotros veníamos, como bien dices, colocando en todas las redes sociales, bueno, en nuestras redes, principalmente de ODE, de COPE, del CIR y diverso, todo este proceso de observación a la rendición de cuentas, ¿no? Que se había iniciado el día 20 de septiembre y que, bueno, por nota, como siempre decimos, se debe de acabar el 15 de noviembre, ¿no? No han pasado 5 días
de esta situación de apagón nacional, donde, como bien decían ustedes dos, nosotros también estamos dentro de la isla sufriendo toda esta situación, esta crisis que hay, y somos parte de esto, ¿no? De este sentir también ciudadano. Y con relación al trabajo que veníamos observando, que veníamos mirando, y los planteamientos, pues todos tienen mucha relación, todos tienen que ver con esto que en las asambleas de rendición de cuentas constantemente la ciudadanía venía planteando. Y nosotros hasta el día jueves 17, porque el 18 quedó todo paralizado, ¿no? Hasta el día jueves 17 nosotros llegamos a estar en 42 asambleas de rendición de cuentas. Y logramos estar desde esa visión de la observación, y las personas lo venían diciendo, el tema del agua, el tema de la electricidad, porque antes del día 18 ya diferentes provincias, también en La Habana, que venían llevándose la luz en el horario de la mañana, principalmente esas 6, 7, 8 horas sin corriente toda la mañana, y en las provincias todas, desde occidente hasta oriente, las personas venían quejándose de los largos apagones de 20 horas seguidas, ¿no? Y todo eso responde a la crisis del país, todo eso responde a la situación, como Manuel describía, de las termoeléctricas, que este país está en un estado fallido total, donde pudimos ver ahora en estas 78 horas, al menos que nosotros aquí en el Casino Deportivo tuvimos, Manuel, 70 y tantas horas más, 3 días seguidos, casi 4 días, porque aquí llegó el lunes a las 2 de la tarde. Y en el momento que casi estamos haciendo este programa también se habían ido la luz. Es decir, que no hay nada solucionado, ¿no? Y entonces pudimos ver los alimentos echados a perder, las madres con los niños, la situación de la leche, la situación del alimento de los hijos, el adulto mayor, que en la última veeduría electoral que hicimos hablamos mucho sobre el tema del adulto mayor y las vulnerabilidades del adulto mayor, con el tema de los postrados, los adultos mayores que deben estar siendo cuidados y a su vez están en posición de cuidadores o cuidadoras, ¿no? Entonces toda esta crisis se hace mucho más fuerte, se agudiza, por lo cual, bueno, también yo quería, Navi y Manuel, rápido, no más que para no tampoco romper todo el esquema que tienes de preguntas y interactuar aquí, quería también de nuestra parte de nuestra organización dar gracias a los grupos, las organizaciones de sociedad civil en el exterior que se reunieron y que están en estos días también unidos al clamor de nosotros acá con esta crisis. Repito, organizaciones son al menos 15. Antes de montarnos acá a hablar, habíamos recorrido por las redes sociales y al menos 15 en un comunicado en conjunto se unieron para hablar de ello. Y bueno, otras tantas organizaciones que, aunque no estén en ese comunicado, sé que constantemente están hablando de esto, ¿no? Y si nos ponemos a citar todas, como que no nos da el tiempo, pero sepan que muy agradecidos con esta labor que están haciendo de denunciar, de que se sepa y de que se conozca la situación real en Cuba, y que nosotros mismos, que constantemente estamos comunicándola, en 4 días no podíamos ni encender nuestros teléfonos. Entonces, ellos y ellas fueron también nuestras voces, ¿no? Efectivamente, Marta, porque esos cacerolazos, esas voces que se alzaron en muchos barrios que, como bien comentabas, al apagón lo acompañaba, aparte de la falta de agua, etcétera, etcétera, la falta de conexión. Y esas voces que se alzaron en esos barrios fueron amplificadas por todas y todos los que de alguna manera han realizado eventos, veladas en pos de visibilizar todo lo que está aconteciendo en Cuba. Y
es bueno reconocer esa labor y bueno, y la prensa independiente que por supuesto siempre ha estado acompañando todo lo que acontece en Cuba y visibilizando sobre todo la situación del país. Yo quería preguntar, una pregunta para Manuel que tiene que ver con lo que comentabas, Marta. ¿Está el Estado cubano después de todo esto en condiciones de rendirle cuentas a la ciudadanía? Manuel, así de sencillo. Y tú, si es que has rendido cuenta alguna vez, ¿no? Bueno, la pregunta está muy bien enfocada, porque el gobierno cubano nunca ha rendido cuentas. Es decir, no tiene ese concepto de que debe servir a los ciudadanos, ¿no? Tiene el concepto de que los ciudadanos me sirven a mí. En ese sentido, ¿no? Todo el concepto de revolución es eso, ¿no? Usted al servicio de nosotros. La revolución somos nosotros, ¿no? Recuerden, y por lo tanto ustedes tienen que comportarse revolucionariamente. Entonces, se inventó hace mucho tiempo esto de la rendición de cuentas. ¿Qué ha pasado con este fenómeno, no? Que la ciudadanía está pidiendo cuentas. Y ya son dos cosas distintas. Si la rendición de cuentas es el concepto por el cual los electos, los elegidos, van cada cierto tiempo a donde están los que le eligieron y le dicen, mira, hicimos tal labor, esta no la pudimos hacer, pero estamos dispuestos a cumplir, esto ha sido por esta causa y bueno, la última palabra la tienen ustedes, los electores. Pero ¿qué ha pasado con la rendición de cuentas? Que se ha convertido en una demanda de cuentas. La ciudadanía está pidiéndole cuentas al Estado. Y aquí es donde se traba ese esquema de representación. Este esquema de representación de la rendición de cuentas, como lo ha diseñado el gobierno, está ya por debajo de la gente. Está por debajo de la situación del país. Y lo curioso es que esto ha venido a ocurrir ahora mismo como una especie de desafortunada justicia poética. Ha venido a ocurrir en el mismo momento en que está en el proceso de rendición de cuentas. Y entonces la ciudadanía ha dicho, no, mira, ustedes no cuentan para nada. Nosotros vamos a reclamarle alto y claro a los responsables de esta situación. Y esos son el Estado. En un momento en que, por alguna razón, el gobierno se enteró de que la cosa se iba a poner mala, porque recordemos que los apagones estaban programados. 2 días antes se había hecho un poco de ruido en torno a la provincia de Camagüey, porque los camagüeyanos estaban diciendo, no, a poner la corriente solo 3 horas. Y las otras horas, ¿qué pasa con ese tema, no? Eso había ocurrido como 3 días antes. Luego viene esa comparecencia improvisada. Estamos en un régimen, esto es curioso, esto es un régimen que dice que planifica todo, pero es un gran improvisador. De hecho, la revolución es improvisación. La revolución cubana siempre ha improvisado. Me gusta recalcar ese concepto y esa visión. Entonces, improvisan una conferencia porque parece que se enteraron de que la cosa se iba a poner peor para mandar el mensaje de que, hey, tranquilos, ciudadanos, todo está bajo control. Nosotros vamos a resolver este asunto. Y al otro día se desaparece la corriente de este país. Se apaga literal, pero no realmente Cuba. Se apaga literalmente la infraestructura de la nación. Todo se suspende. Sin embargo, se empezó a escuchar la voz de la gente. En ese sentido, el país empezó a hacer ruido. Y eso es lo que yo le llamo pedir cuentas, que invierte todo el proceso de rendición de cuentas. Pero ¿a quién se le pide cuenta? A los delegados, a las delegadas. Esa gente no puede resolver absolutamente nada. De hecho, había reportado ya en ese momento 28 protestas, como tú dices. Y los delegados y las delegadas estaban cumpliendo la misión que vimos y que presentamos en ese podcast sobre la veeduría ciudadana y democrática, en la que lo que vinieron a hacer era decir, miren, nosotros tenemos la misión de decirles a ustedes que el gobierno está haciendo todo lo posible, que el culpable de toda esta situación son los Estados Unidos, que nosotros somos los mejores del mundo y que, bueno, algunos de los planteamientos que ustedes han hecho se van a resolver. Y de pronto los ciudadanos
después del apagón, le están diciendo a los delegados, oye, ustedes están despedidos. Nosotros vamos a dirigirnos y nos vamos a dirigir como se dirigen los pueblos cuando tienen necesidades, que es gritándole al poder. Gritarle al poder no es malo. Y eso está bien, hay que hacerlo pacíficamente, es lo que creemos. Pero gritarle al poder es importante, porque es recordarle al poder que está al servicio de nosotros, no nosotros al servicio de él. Porque tenemos el problema de que estamos en un gobierno que no ha sido electo por nadie, ¿no? Y entonces, además de gritarle al poder, la gente le ha dicho, oye, sepan también de paso que no los queremos. No los necesitamos, como habría dicho Fidel Castro en aquella frase. Bueno, nosotros no los queremos, el pueblo no quiere a este gobierno, simplemente no lo quiere. Entre otras razones, no solo por su incompetencia, que es de olimpiada su incompetencia. Si hubiera una olimpiada de incompetencia, el gobierno cubano se llevaría la primera. Sino porque no tienen empatía. Y Díaz-Canel, disculpa, molesto porque la gente le reclamó, las personas le reclamó y los llamó entonces indecentes, borrachos. Por cierto, la borracho es una enfermedad, está atacando a las personas, porque la borrachera, el alcoholismo es una enfermedad dado así por la Organización Mundial de la Salud. Eso tiene que darle un tratamiento como debe ser a esas personas. Por cierto, el concepto de indecencia es un concepto burgués. No vamos a hablar de ese tema aquí ahora, pero eso viene de la burguesía, ser comedido, ser pudoroso, reservado, mantener la forma. Eso es burguesía. Los revolucionarios son indecentes. La revolución es indecencia pura porque viene de abajo, la gente reclamando lo que quiere y lo que necesita. Y en ese sentido, ahora estos señores, que todos son señores, son decentes. Y eso me llama la atención, porque entonces el lenguaje que utilizan, ninguna persona decente le dice indecente al otro. Ese es el problema. Ninguna persona decente le dice borracho al otro. Y le dice malnacido. Por cierto, una frase brutal, ¿eh? En términos psicológicos es una frase brutal que refleja la psicología del poder, de alguna manera. De modo que, volviendo a tu pregunta medular, realmente el sistema de representación cubano, tal y como está diseñado, está ya obsoleto. Está desbordado por la realidad. Los ciudadanos lo que están reclamando es otro sistema de representación. Ni siquiera saben cuál es. Sí saben que este no es ese sistema de representación. Y por eso yo creo que ahora más que nunca hay que seguir observando. Y hablando de cuál es o cuál puede ser ese otro sistema, ¿no? A futuro. Tengo entendido que el Consejo para la Transición Democrática tiene una estrategia, ¿no? Una estrategia que se hace llamar o se llama la ruta constitucional, ¿no? Y quiero, Manuel, Marta, que aborden un poco sobre esto porque tengo muchos amigos, amigas que me dicen, bueno, estamos saliendo a la calle, hay un desespero total por un cambio sistémico dentro del país, pero es como una especie de bucle que se repite, ¿no? Hay una emergencia, hay una situación X, las personas salen, protestan, como debe ser, y digamos que restauran, por ejemplo, el servicio de la luz o facilitan un poco de alimentos y como que la cosa se calma un poco, ¿no? Entonces, esa otra visión desde la política, desde la estrategia política cívica que tiene el Consejo, sería bueno que expusieras al menos brevemente para que las personas tuvieran conocimiento y, bueno, las y los que estén interesados también pudieran seguir esta iniciativa. Tú hablabas de un tema sensible y voy ahí con eso, pero tú hablabas de un tema sensible que tenía que ver con el impacto de esto en las madres, ¿no? Sí. Y creo que me parece importante porque yo lo que he visto en mi recorrido, ¿sabes? No hay corriente, puede estar lloviendo, que yo salgo con una capa, me pongo un par de botas, no me detengo, ¿no? Y he observado mucho y sinceramente lo que veo y lo que vi y lo que estoy viendo, no solo la gente que recogía basura, comida en la basura, sino las madres, eso es algo que me ha impactado muchísimo y tú puedes, no sé, hablábamos de eso y yo creo que
creo que tú deberías como que profundizar un poquito, apuntalar un poquito. Sí, efectivamente. Y por eso, sabes, quería como que también entrar ahí antes de tocar esta parte de la estrategia, de la política y de lo que tengan las organizaciones de sociedad civil lista o pensado o en sus líneas, dijéramos, ¿no? De trabajo. Y por eso esa salvedad que Manuel hace es que desde el Consejo rápidamente sacamos las primeras notas, ¿no? Las primeras, dijéramos, las primeras notas dentro de esta situación, ¿no? De esta triste situación que se vive, y fueron llevadas ahí al tema de las madres, al tema de los que estamos o los que están en vulnerabilidad total, como hablaba ahorita, los ancianos, las ancianas, no los niños. Y bueno, que si bien estamos mal todos, pero hay que hablar de ello, de la situación de las madres, la situación de que no tienen ni tenemos tampoco que darle de alimentos a los hijos. Y lo poco que había, lo poco que tenía se echó a perder. Entonces es duro y triste tener un niño pequeño y no tener que darle leche porque se cortó la leche, porque se acabó la leche, porque se agotó, sencillamente porque no vendieron la leche o porque no vino, porque no todos los bolsillos tenemos para comprar un pomo de leche o un kilo de leche a los altos precios que hay, ¿no? Y colocamos ese alimento tan básico para los hijos como la leche para no irnos a la carne, a la malanga o a los otros alimentos que las madres le tenemos que dar a los hijos desde pequeños para llevarlos a estos tamaños que todos tenemos, ¿no? Que nuestras madres con tantos sacrificios nos llevaron todas trabajando y haciendo, como uno dice, de tripas corazón para podernos hacer grandes hoy a nosotros. Y yo misma tengo un hijo de 16 años y los sacrificios que se hacen son fuertes. Entonces, por eso fue que rápido nos movimos, sentidos por nuestros problemas y sintiendo los problemas del otro y de la otra, ¿no? Y había que hablarlo, hay que decirlo y hay que constantemente denunciarlo y que es que no les duele, es que no les mortifica, es que no les molesta a ellos porque ellos tienen sus necesidades resueltas, ¿no? Sí, en ese sentido hice ese giro para entrar en ese tema porque, sabes, el mayor grito, la mayor protesta viene de las madres, de las mujeres. Totalmente. Y además tienen un coraje, yo como que me quito todos los sombreros que no uso, ¿no? Delante de ellas. Tienen coraje de salir frente a un gobierno atrofiado. Tú tienes una metáfora muy buena, que es la metáfora de los espejos, ¿no? Es un gobierno que no quiere mirarse delante del espejo. Y estas madres todo el tiempo le están poniendo el espejo delante. Mírense, mírense, mírense y mírennos a nosotros, ¿no? Y es en ese sentido en que ese, digamos, movimiento circular de las protestas de las madres y de las mujeres que se va acumulando. Recordemos aquellas que trancaron una gran avenida un día, en 8 vías creo, para llamarla, y en el cerro. Las de Guantánamo y las ¿no? en Imías y también en un poblado en Holguín, que pusieron unos tanques. Termina desafortunadamente en la impotencia. Y ahí viene tu pregunta, lo conecto con tu pregunta. Hace falta una propuesta. No porque la protesta, como tú bien decías, no sea importante, sobre todo no sea legítima, sino porque la protesta es la base para la posibilidad de la propuesta. Lo primero es gritar, llamar la atención, decir, hey, tú estás en lo tuyo, tú estás en tu élite, en tu oligarquía, y nosotras estamos aquí con muchas necesidades. Y yo te lo voy a hacer saber. Y por cierto, ya el delegado no me sirve,
para eso. Voy directo al poder a decírselo. ¿Qué es lo que ha hecho la gente? Esa base fundamental de la protesta es la que construye la posibilidad y la viabilidad de la propuesta, porque hace falta acompañar la protesta con una propuesta. Sobre todo en regímenes como este. Regímenes tan duros y tan cerrados, que tienen una atrofia muscular inmensa. El brazo de la alimentación está raquítico, flaquito. El brazo de la represión es el fuerte, el duro. Es un cuerpo atrofiado, absolutamente. Y ante esa atrofia de la represión hace falta una propuesta. Por eso estamos avanzando esto aquí, de eso vamos a hablar más adelante. Hemos imaginado que la manera de avanzar hacia una propuesta de país, una propuesta que involucre a los ciudadanos a través de lo que llamamos la ruta constitucional, que no es más que el uso de los derechos para proponer, no solo el uso de los derechos para protestar, porque los derechos para protestar están reconocidos en la Constitución. Todos deberían leer desde el artículo 40 al 56, nada más. 16 artículos consagrados a gritar, protestar, expresarse, moverse. Y eso está reconocido ahí. Por eso, cuando el presidente no electo de Cuba nos critica a los ciudadanos básicamente que están protestando porque dice que es indisciplina, no vamos a tolerar la indisciplina social, hay que recordarle que la indisciplina está reconocida. El derecho a la indisciplina está reconocido en el artículo 56 de la Constitución, que es el derecho a manifestarse. Eso es una indisciplina regulada y reglada porque es una disciplina para el ejercicio de la protesta pacífica. Sin embargo, a lo que estamos invitando desde el Consejo es a usar los artículos de la ley y de la Constitución que te invitan a proponer de la protesta a la propuesta. Y esa es la ruta constitucional. Sobre eso queremos avanzar y en sucesivos programas explicaremos más. Estamos diseñando un plan de acción diseñado por mentes más jóvenes y eso es más importante, aunque yo me cuelo, trato de colarme, pero diseñado por gente más jóvenes, un plan de acción para llegar al último rincón de la ciudadanía, invitarlos a que nos acompañen al Consejo para la Transición Democrática en Cuba, que tiene rostros tan bellos como los de ustedes dos. Sobre todo en un contexto donde la ciudadanía habla cada vez más fuerte y más claro. Efectivamente, Manuel, ya vamos cerrando. Gracias por sintonizarnos. Nosotros seguiremos acá con estos programas, tomándole el pulso a lo que está aconteciendo y, por supuesto, trabajando por una Cuba próspera, como merecemos todas y todos los cubanos. Muchas gracias.